Capítulo 9. Interés por las artes. Muchas personas dedican sus tardes a una ociosidad regular e ininterrumpida porque piensan que no hay otra alternativa al ocio que el estudio de la literatura, y resulta que no les gusta la literatura. Esto es un gran error. Por supuesto, es imposible, o al menos muy difícil, estudiar adecuadamente cualquier cosa sin la ayuda de libros impresos. Pero si deseas comprender las profundidades del bridge o de la navegación a vela, no te desanimará tu falta de interés por la literatura a la hora de leer los mejores libros sobre bridge o navegación a vela. Por lo tanto, debemos distinguir entre la literatura y los libros que tratan temas no literarios. Llegaré a la literatura a su debido tiempo. Permítanme ahora comentar a aquellos que nunca han leído a Meredith y que son capaces de permanecer impasibles ante un debate sobre si el señor Stephen Phillips es o no un verdadero poeta, que están en su perfecto derecho. No es un delito no amar la literatura. No es un signo de imbecilidad. Los mandarines de la literatura condenarán a muerte inmediata al desafortunado individuo que no comprenda, por ejemplo, la influencia de Wordsworth en Tennyson. Pero eso es solo su descaro. Me pregunto dónde estarían si se les pidiera que explicaran las influencias que dieron lugar a la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Hay enormes campos de conocimiento ajenos a la literatura que darán magníficos resultados a quienes los cultiven. Por ejemplo, ya que acabo de mencionar la pieza de música clásica más popular en la Inglaterra actual, me viene a la mente que los conciertos Promenade comienzan en agosto. Usted va a ellos. Fuma su cigarro o cigarrillo, y lamento decir que enciende sus cerillas durante los compases suaves de la obertura de Lohengrin, y disfruta de la música. Pero dice que no sabe tocar el piano ni el violín, ni siquiera el banjo, que no sabe nada de música. ¿Qué importa eso? Que tienes un gusto genuino por la música lo demuestra el hecho de que, para llenar su sala contigo y tus compañeros, el director se ve obligado a ofrecer programas en los que la mala música está casi totalmente excluida. Un cambio con respecto a los viejos tiempos de Covent Garden. Ahora bien, su incapacidad para interpretar la plegaria de la doncella en un piano no tiene por qué impedirle familiarizarse con la estructura de la orquesta que escucha un par de noches a la semana durante un par de meses. Tal y como están las cosas, probablemente piense que la orquesta es una masa heterogénea de instrumentos que producen un conjunto confuso y agradable de sonidos. No presta atención a los detalles porque nunca ha entrenado su oído para escucharlos. Si te pidieran que nombraras los instrumentos que tocan el gran tema al comienzo de la sinfonía en do menor, no podrías nombrarlos ni aunque te fuera la vida en ello. Sin embargo, admiras la sinfonía en do menor. Te ha emocionado, te volverá a emocionar. Incluso has hablado de ella, en un momento de efusividad, con esa señora, ya sabes a quién me refiero. Y lo único que puedes afirmar con certeza sobre la sinfonía en do menor es que la compuso Beethoven y que es una obra magnífica. Ahora bien, si has leído, por ejemplo, Cómo escuchar música del señor Krehbiel, que se puede conseguir en cualquier librería por menos del precio de un boleto para el Alhambra, y que contiene fotografías de todos los instrumentos orquestales y planos de la disposición de las orquestas, irías a un concierto al aire libre con un interés sorprendentemente mayor. En lugar de una masa confusa, la orquesta se te aparecería como lo que es: un organismo maravillosamente equilibrado cuyos diversos grupos de miembros tienen cada uno una función diferente e indispensable. Observarías los instrumentos y escucharías sus respectivos sonidos. Conocerías la diferencia que separa una trompa francesa de una trompa inglesa y percibirías por qué un intérprete de oboe cobra un salario más alto que un violinista, aunque el violín sea el instrumento más difícil. Vivirías en un concierto al aire libre, mientras que antes simplemente habías existido allí en un estado de coma beatífico, como un bebé que mira fijamente un objeto brillante. Se podrían sentar las bases de un conocimiento genuino y sistemático de la música. Podrías especializar tus investigaciones en un tipo concreto de música, como la sinfonía,
o en las obras de un compositor en particular. Al final de un año de 48 semanas de 3 breves tardes cada una, combinadas con el estudio de programas y la asistencia a conciertos elegidos en función de sus conocimientos cada vez mayores, realmente sabría algo sobre música, aunque estuviera tan lejos como siempre de tocar la plegaria de la doncella en el piano. «Pero yo odio la música», dirá usted. Mi querido señor, le respeto. Lo que se aplica a la música se aplica a las demás artes. Podría mencionar Cómo mirar cuadros, del señor Clermont-Witt, o Cómo juzgar la arquitectura, del señor Russell Sturgis, como comienzos, meramente comienzos, de un conocimiento sistemático y vitalizador de otras artes, cuyos materiales de estudio abundan en Londres. «Odio todas las artes», dirá usted. Mi querido señor, le respeto cada vez más. Me ocuparé de su caso a continuación, antes de pasar a la literatura. Capítulo 10. Nada en la vida es monótono. El arte es algo maravilloso, pero no es lo más importante. La percepción más importante de todas es la percepción continua de la causa y el efecto. En otras palabras, la percepción del desarrollo continuo del universo, o dicho de otro modo, la percepción del curso de la evolución. Cuando uno ha interiorizado completamente la verdad fundamental de que nada sucede sin una causa, no solo se vuelve más tolerante, sino también más generoso. Es difícil que te roben el reloj, pero uno reflexiona que el ladrón del reloj se convirtió en ladrón por causas hereditarias y ambientales que son tan interesantes como científicamente comprensibles. Y uno compra otro reloj, si no con alegría, al menos con una filosofía que hace imposible el resentimiento. Al estudiar la causa y el efecto, uno pierde ese aire absurdo que tienen tantas personas de estar siempre escandalizadas y dolidas por las curiosidades de la vida. Esas personas viven en medio de la naturaleza humana como si ésta fuera un país extranjero lleno de costumbres extrañas y horribles. Pero, habiendo alcanzado la madurez, seguramente uno debería avergonzarse de ser un extraño en una tierra extraña. El estudio de la causa y el efecto, aunque disminuye el dolor de la vida, aumenta su pintoresquismo. El hombre para quien la evolución no es más que un nombre ve el mar como un espectáculo grandioso y monótono, que puede contemplar en agosto por 3 chelines en tercera clase ida y vuelta. El hombre imbuido de la idea del desarrollo, de la causa y el efecto continuos, percibe en el mar un elemento que anteayer, en términos geológicos, era vapor, que ayer estaba hirviendo y que mañana será inevitablemente hielo. Percibe que un líquido no es más que algo en camino de convertirse en sólido, y se siente penetrado por una sensación de la tremenda y cambiante pintoresquidad de la vida. Nada proporcionará una satisfacción más duradera que la apreciación constantemente cultivada de esto. Es el fin de toda ciencia. La causa y el efecto se encuentran en todas partes. Los alquileres subieron en Shepherd's Bush. Fue doloroso y sorprendente que los alquileres subieran en Shepherd's Bush. Pero hasta cierto punto, todos somos estudiantes científicos de la causa y el efecto, y no había ningún oficinista almorzando en un restaurante Lyons que no sumara científicamente 2 más 2 y viera en el antiguo metro de 2 peniques la causa de una demanda excesiva de wigwams en Shepherd's Bush, y en la demanda excesiva de wigwams la causa del aumento del precio de los wigwams. ¡Qué sencillo!, dirá usted con desdén. Todo el complejo movimiento del universo es tan sencillo como eso, cuando se sabe sumar 2 más 2. Y, querido señor, tal vez usted sea empleado de una agencia inmobiliaria, odie las artes, quiera cultivar su alma inmortal, y no pueda interesarse por su trabajo porque es demasiado monótono. Nada es monótono. La tremenda y cambiante pintoresquidad de la vida se muestra maravillosamente en la oficina de un agente inmobiliario. ¿Qué? Había un atasco en Oxford Street. Para evitarlo, la gente empezó a circular por los sótanos y las alcantarillas.
y el resultado fue un aumento de los alquileres en Shepherd's Bush. ¿Y usted dice que eso no es pintoresco? Supongamos que estudias, con este espíritu, la cuestión inmobiliaria en Londres durante 1 hora y media cada 2 noches. ¿No le daría más sabor a tu negocio y transformaría toda tu vida? Llegarías a problemas más difíciles, y podrías decirnos por qué, como resultado natural de la causa y el efecto, la calle recta más larga de Londres tiene aproximadamente 1,5 metros de longitud, mientras que la calle absolutamente recta más larga de París se extiende por kilómetros. Creo que admitirás que no he elegido un ejemplo que favorezca especialmente mis teorías en un empleado de una agencia inmobiliaria. ¿Es usted empleado de banco y no ha leído esa apasionante novela romántica, disfrazada de estudio científico, de Walter Bagehot, Lombard Street? Ah, querido señor, si hubiera empezado por ahí y hubiera seguido leyendo 90 minutos cada 2 noches, qué fascinante le resultaría su trabajo y cuánto mejor comprendería la naturaleza humana. Estás encerrado en la ciudad, pero te encantan las excursiones al campo y la observación de la vida silvestre, sin duda una diversión que enriquece el corazón. ¿Por qué no sale de su casa, en pantuflas, hasta la farola de gas más cercana por la noche con una red para mariposas y observa la vida silvestre de las polillas comunes y raras que revolotean a su alrededor, y coordina los conocimientos así obtenidos y construye una superestructura sobre ellos, y por fin llega a saber algo sobre algo? No es necesario dedicarse al arte ni a la literatura para vivir plenamente. Todo el ámbito de los hábitos y las situaciones cotidianas está ahí para satisfacer esa curiosidad que es la vida, y cuya satisfacción es sinónimo de un corazón comprensivo. Prometí ocuparme de tu caso, oh hombre que odias el arte y la literatura, y así lo he hecho. Ahora paso al caso de la persona, afortunadamente muy común, a la que le gusta leer. Capítulo 11. Lectura seria. Las novelas quedan excluidas de la lectura seria, por lo que aquel hombre que, empeñado en superarse a sí mismo, haya decidido dedicar 90 minutos 3 veces por semana al estudio completo de las obras de Charles Dickens, haría bien en cambiar de planes. La razón no es que las novelas no sean serias. Algunas de las grandes obras literarias del mundo son prosa de ficción, sino que las malas novelas no deben leerse, y las buenas nunca exigen un esfuerzo mental apreciable por parte del lector. Solo las partes malas de las novelas de Meredith son difíciles. Una buena novela te lleva adelante como una barca por un río, y llegas al final, tal vez sin aliento, pero sin estar agotado. Las mejores novelas son las que menos esfuerzo requieren. Ahora bien, en el cultivo de la mente, uno de los factores más importantes es precisamente la sensación de esfuerzo, de dificultad, de una tarea que una parte de ti está ansiosa por realizar y otra parte de ti está ansiosa por eludir. Y esa sensación no se puede obtener al enfrentarse a una novela. No aprietas los dientes para leer Ana Karenina. Por lo tanto, aunque debas leer novelas, no debes leerlas en esos 90 minutos. La poesía imaginativa produce un esfuerzo mental mucho mayor que las novelas. Probablemente produce el esfuerzo más severo de cualquier forma de literatura. Es la forma más elevada de literatura. Produce la forma más elevada de placer y enseña la forma más elevada de sabiduría. En una palabra, no hay nada que se le pueda comparar. Digo esto con la triste conciencia de que la mayoría de la gente no lee poesía. Estoy convencido de que muchas personas excelentes, si se enfrentaran a la alternativa de leer El paraíso perdido o dar vueltas por Trafalgar Square al mediodía de rodillas y vestidos con un saco, elegirían la dura prueba del ridículo público. Aún así, nunca dejaré de aconsejar a mis amigos y enemigos que lean poesía antes que cualquier otra cosa. Si la poesía es para usted lo que se llama un libro cerrado, comience por leer el famoso ensayo de Hazlitt sobre la naturaleza de la poesía en general. Es lo mejor que hay en inglés sobre el tema,
y nadie que lo haya leído puede caer en el error de pensar que la poesía es una tortura medieval, un elefante enloquecido o un arma que se dispara sola y mata a 40 pasos. De hecho, es difícil imaginar el estado mental de alguien que después de leer el ensayo de Hazlitt no sienta un deseo urgente de leer algo de poesía antes de su próxima comida. Si el ensayo te inspira tanto, te sugiero que empieces con poesía puramente narrativa. Hay una novela inglesa infinitamente más refinada, escrita por una mujer, que cualquier obra de George Eliot o Las Bronte, o incluso Jane Austen, que quizá no hayas leído. Se titula Aurora Leigh, y su autora es E.B. Browning. Da la casualidad de que está escrita en verso y contiene una cantidad considerable de poesía genuinamente refinada. Decide leer ese libro de principio a fin, aunque te cueste la vida. Olvida que se trata de poesía excelente. Léelo simplemente por la historia y las ideas sociales. Y cuando lo hayas terminado, pregúntate con sinceridad si sigue sin gustarte la poesía. Conozco a más de una persona a la que Aurora Leigh le ha servido para demostrar que estaba totalmente equivocada al suponer que odiaba la poesía. Por supuesto, si después de Hazlitt y de un experimento realizado a la luz de Hazlitt, finalmente estás seguro de que hay algo en ti que es antagónico a la poesía, debes conformarte con la historia o la filosofía. Lo lamentaré, pero no de manera inconsolable. La decadencia y caída no se puede comparar con El paraíso perdido, pero es una obra muy bonita. Y Primeros principios, de Herbert Spencer, simplemente se ríe de las pretensiones de la poesía y se niega a ser aceptada como otra cosa que no sea el producto más majestuoso de cualquier mente humana. No sugiero que ninguna de estas obras sea adecuada para un novato en esfuerzos mentales, pero no veo ninguna razón por la que cualquier persona de inteligencia media no pueda, tras un año de lectura continua, estar preparada para abordar las obras maestras supremas de la historia o la filosofía. La gran ventaja de las obras maestras es que son asombrosamente lúcidas. No sugiero ninguna obra en particular para empezar. El intento sería inútil en el espacio de que dispongo, pero tengo dos sugerencias generales de cierta importancia. La primera es definir la dirección y el alcance de sus esfuerzos. Elija un período limitado, un tema limitado o un solo autor. Dígase a sí mismo: voy a aprender algo sobre la Revolución Francesa, o el auge de los ferrocarriles, o las obras de John Keats. Y durante un período determinado, que se fijará de antemano, limítese a su elección. Se puede obtener mucho placer de ser un especialista. La segunda sugerencia es pensar además de leer. Conozco a personas que leen y leen, y por todo lo que les sirve, podrían dedicarse a cortar pan y mantequilla. Se dedican a la lectura como los hombres mejores se dedican a la bebida. Vuelan por los condados de la literatura en un automóvil, con el único objetivo de moverse. Te dirán cuántos libros han leído en un año. A menos que dediques al menos 45 minutos a una reflexión cuidadosa y agotadora, al principio es muy aburrido, sobre lo que estás leyendo, tus 90 minutos nocturnos serán en gran parte una pérdida de tiempo. Esto significa que tu ritmo será lento. No importa. Olvídate de la meta. Piensa solo en el paisaje que te rodea, y después de un tiempo, tal vez cuando menos lo esperes, de repente te encontrarás en un hermoso pueblo en una colina. Capítulo 12. Peligros que se deben evitar. No puedo terminar estas sugerencias, a menudo, me temo, demasiado didácticas y abruptas, sobre el pleno aprovechamiento del tiempo para el gran fin de vivir, a diferencia de vegetar, sin referirme brevemente a ciertos peligros que acechan al aspirante sincero a la vida. El primero es el terrible peligro de convertirse en la persona más odiosa y menos soportable, un pedante. Ahora bien, un pedante es un tipo engreído que se da aires de sabiduría superior. Un pedante es un tonto pomposo que ha salido a dar un paseo ceremonial y, sin saberlo, ha perdido una parte importante de su atuendo, a saber, su sentido del humor.
Un pedante es un individuo tedioso que, tras haber hecho un descubrimiento, está tan impresionado por él que es capaz de enfadarse gravemente porque el mundo entero no está tan bien impresionado por él. Convertirse inconscientemente en un pedante es algo fácil y fatal. Por lo tanto, cuando uno se embarca en la empresa de utilizar todo su tiempo, es conveniente recordar que el tiempo propio, y no el de los demás, es el material con el que hay que trabajar, que la Tierra giraba bastante cómodamente antes de que uno empezara a equilibrar el presupuesto de las horas, y que seguirá girando bastante cómodamente independientemente de si uno tiene éxito o no en su nuevo papel de ministro de Hacienda del tiempo. Es mejor no hablar demasiado de lo que uno está haciendo y no mostrar una tristeza demasiado dolorosa ante el espectáculo de todo un mundo que desperdicia deliberadamente tantas horas de cada día y, por lo tanto, nunca vive realmente. Al final, se descubrirá que cuidar de uno mismo es todo lo que uno puede hacer. Otro peligro es el de quedar atado a un programa como un esclavo a un carro. No hay que permitir que el programa se nos escape de las manos. Hay que respetarlo, pero no hay que adorarlo como un fetiche. Un programa de actividades diarias no es una religión. Esto parece obvio. Sin embargo, conozco a hombres cuyas vidas son una carga para ellos mismos y una carga angustiante para sus familiares y amigos, simplemente porque no han sabido apreciar lo obvio. «Oh, no», he oído exclamar a la esposa martirizada. «Arthur siempre saca al perro a pasear a las 8 en punto y siempre empieza a leer a las 9 menos cuarto. Así que es totalmente imposible que nosotros…», etcétera, etcétera. Y el tono de absoluta firmeza en esa voz lastimera revela la tragedia insospechada y ridícula de una carrera profesional. Por otro lado, un programa es un programa, y a menos que se trate con deferencia, deja de ser más que una pobre broma. Tratar el programa de uno con la deferencia justa, vivir con una elasticidad ni excesiva ni insuficiente, no es tan sencillo como puede parecer a los inexpertos. Y aún hay otro peligro, el de desarrollar una política de prisas, de obsesionarse cada vez más con lo que hay que hacer a continuación. De este modo, uno puede llegar a vivir como en una prisión, y su vida puede dejar de ser suya. Uno puede sacar al perro a pasear a las 8 en punto y meditar todo el tiempo sobre el hecho de que debe empezar a leer a las 9 menos cuarto y que no debe llegar tarde. Y romper deliberadamente el programa de vez en cuando no ayudará a arreglar las cosas. El mal no proviene de persistir sin flexibilidad en lo que se ha intentado, sino de intentar demasiado desde el principio, de llenar el programa hasta que se desborda. La única solución es reconstituir el programa e intentar menos. Pero el apetito por el conocimiento crece con lo que se alimenta, y hay hombres a los que les gusta el ajetreo constante y sin aliento del esfuerzo. De ello se puede decir que un ajetreo constante y sin aliento es mejor que una siesta eterna. En cualquier caso, si el programa muestra una tendencia a ser opresivo, y sin embargo, uno no desea modificarlo, un excelente paliativo es pasar con deliberada exageración de una parte a otra. Por ejemplo, dedicar 5 minutos a una perfecta quietud mental entre atar al San Bernardo y abrir el libro. En otras palabras, perder 5 minutos con la plena conciencia de estar perdiéndolos. El último y principal peligro que señalaría es uno al que ya me he referido. El riesgo de fracasar al inicio de la empresa. Debo insistir en ello. Un fracaso al principio puede acabar fácilmente con el impulso recién nacido hacia una vitalidad completa, por lo que se deben tomar todas las precauciones necesarias para evitarlo. No se debe exigir demasiado al impulso. Deje que el ritmo de la primera vuelta sea incluso absurdamente lento, pero que sea lo más regular posible. Y una vez que haya decidido realizar una determinada tarea, llévela a cabo a toda costa, por tediosa y desagradable que sea. La ganancia en confianza en uno mismo que se obtiene al haber realizado un trabajo agotador es inmensa. Por último, al elegir las primeras ocupaciones de esas horas de la tarde, no se guíe por nada más que su gusto y su inclinación natural.
Es estupendo ser una enciclopedia andante de filosofía, pero si resulta que no le gusta la filosofía y le gusta la historia natural de los gritos callejeros, mucho mejor dejar la filosofía y dedicarse a los gritos callejeros. Aquí termina Cómo vivir las 24 horas del día, de Arnold Bennett. Suscríbete para recibir más contenido como este.